Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Dice el salmista, en paz me acuesto y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir seguro. La paz verdadera viene cuando entendemos que nuestras vidas están seguras en Dios, no en nuestra habilidad o capacidad para generar esa tranquilidad o paz, sino cuando estamos seguros que Dios es nuestro refugio y que si bien nosotros no tenemos control sobre las circunstancias de nuestra vida, Dios siempre está en control de todo. De ahí la importancia de mantenernos siempre en los caminos de Dios, porque los caminos de Dios nos dan la certeza de que su presencia, su protección y su predilección por nosotros siempre nos acompaña. Busca hoy entrar en la presencia de Dios. Deposita en Él tus preocupaciones y todo lo que en esta vida te pueda atormentar para que puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y Dios te promete que su paz guardará tu mente y tu corazón en Él. Vive hoy en la paz del Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1, del 57 al 66. En aquel tiempo, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Este texto, sin lugar a dudas, es muy significativo en todas las Escrituras, porque nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Y con el nacimiento de Juan el Bautista podemos afirmar que se inicia una nueva etapa en la historia de la salvación. Y por supuesto, detrás de este niño, Juan el Bautista, está también la historia de un padre y de una madre, Zacarías e Isabel. Zacarías, cuyo nombre significa Dios siempre recuerda su promesa, y Elizabeth, que significa Dios es fiel. Y si algo hoy logramos ver a partir de la lectura de este Evangelio, es que Dios siempre cumple sus promesas, porque Él es un Dios siempre fiel. Comencemos. Y me encanta la manera como inicia este Evangelio. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz. No olvidemos que 9 meses antes, Dios le había hablado a Zacarías, sacerdote, que estaba sirviendo en el santuario del templo, y le había dicho cómo Dios, el ángel le dijo cómo Dios había escuchado las oraciones de este hombre y de esta mujer, que eran personas avanzadas en edad. Aparte de eso, había pasado ya la época de la fertilidad.
Y sin embargo, en aquel momento, Dios le anunció a Zacarías por medio del ángel y le dijo estas palabras tan poderosas. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Zacarías por medio del ángel. Ahora, 9 meses después, se cumple esa promesa. Porque Dios cumple siempre sus promesas. Porque Él es un Dios siempre fiel. Y es que hay un tiempo para todo. Por eso me encanta el libro del Eclesiastés, cuando nos dice: en este mundo todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Piensa cuántos años Isabel y Zacarías estuvieron sin un hijo. Ya eran ancianos. Me imagino cuántas veces oraron pidiéndole a Dios un hijo. Sin embargo, Dios tenía otro plan. El plan de Isabel y Zacarías era tener un hijo quizás a una edad muy temprana. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Y cumplido el tiempo, no el tiempo de Zacarías, no el tiempo de Isabel, sino el tiempo de Dios, dio a luz un hijo. Porque todo se da en el tiempo de Dios. Y esta es una lección fundamental para nosotros. Cuando a veces las cosas no se nos dan en el tiempo que nosotros queremos que se den. Hay que aprender a confiar y a creer en el plan de Dios. A veces es fácil sentirnos frustrados, muchas veces vencidos, aniquilados, cuando las cosas no se nos dan como quizás nosotros las hemos soñado. Pero no hay que olvidar esto, y es que aunque nuestros planes muchas veces aparentemente fracasen o fallen, el plan de Dios nunca fallará, porque Dios nunca falla, y las cosas se dan de acuerdo a su plan, en el tiempo que Dios decide que las cosas se den. Si las cosas no se te han dado o no se te están dando como tú has querido, no tienes por qué frustrarte o llenarte de angustia y dolor. Más bien, busca a Dios y cree en su propósito y cree en su plan y cree que también llegará el momento para ti, el tiempo en que Dios revelará y mostrará su gloria y te bendecirá y te dará incluso más de lo que estás soñando o esperando. En el tiempo. Llegado el tiempo, Isabel dio a luz. Porque las cosas se dan en el tiempo de Dios. Pero qué hermoso. Porque dice la palabra de Dios que todos se alegraron. Parientes y amigos, todos se alegraron con el nacimiento de este niño. Es que así también lo había dicho Dios por medio del ángel, cuando le anunció a Zacarías. No olvidemos, el ángel mismo le dice: tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Porque tu hijo será grande delante del Señor. Estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer y hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Pocos padres saben qué será de sus hijos cuando ellos crezcan. Muchos sueñan con tener hijos que el día de mañana sean grandes personas que aporten en la sociedad. Muchos sueñan con tener hijos, un hijo, una hija que sea alguien grande en el mundo de hoy, que pueda hacer un impacto, que pueda vivir una vida santa, que pueda servirle a Dios. Creo que todos los padres de familia tienen sueños para con sus hijos. Hay quienes diseñan incluso un plan para que sus hijos tengan éxito el día de mañana y los envían a escuelas donde hay buena educación, les dan todas las herramientas para que puedan crecer como personas de bien y el día de mañana pues tengan un futuro asegurado y un futuro exitoso, próspero. Pero realmente nadie sabe
¿Qué puede pasar con los hijos? Sin embargo, Isabel y Zacarías fueron privilegiados, porque a ellos se les dio una síntesis de lo que sería ese hijo. Es que ese hijo, recordemos, fue fruto también de una intervención divina. Si no hubiera sido por esa intervención del cielo, por esa intervención de Dios, Juan el Bautista simplemente no hubiera nacido. Por eso es importante hoy, cuando escuchamos en el Evangelio que los parientes y vecinos fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Cuando supieron, dice otra versión bíblica, que el Señor le había hecho gran misericordia. Es que realmente Dios tuvo gran misericordia con esta pareja de ancianos que le servían a Dios a pesar de su edad, que no dejaban de orar aunque sus oraciones no hubieran sido respondidas. Dios mostró gran misericordia. Y la palabra misericordia es bondad, es favor, es gracia de Dios. Esa misericordia que Dios tiene también contigo y conmigo, porque Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bondadoso con nosotros. Ojalá pudiéramos proclamar la bondad del Señor, las bondades del Señor a todos y dar testimonio de lo bueno. Es que Dios se ha pasado de bueno conmigo. Y estoy seguro que Dios ha pasado de bueno contigo. Él se pasa de bueno con nosotros. Por eso el Evangelio me encanta, porque dice que la felicitaron al saber que el Señor había sido tan bueno con ella, o que había hecho gran misericordia con ella. No solo mostró misericordia, sino una mega misericordia, una super bondad. Y es lo que Dios hace con nosotros. Él ha sido súper bueno con nosotros. Ojalá puedas entender la bondad de Dios y alabar y bendecir y glorificar su gran misericordia, porque Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Y esto nos enseña que en esos momentos de desesperanza podemos siempre confiar en Dios, porque Dios siempre interviene, porque Dios siempre obra, porque Dios nunca nos falla, porque Dios siempre está ahí con nosotros. Y lo que Él comienza, Él siempre lo termina. Y lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a Él, no soltarnos de Él, para esperar que Él cumpla su propósito. Pero algo más, me encanta cuando llevan al niño a circuncidar, que no olvidemos, era una práctica judía que hacían con todo varón desde los tiempos de Abraham. Y a partir de esa circuncisión se incluía ese niño dentro del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entraba a ser parte de esa alianza, de ese pacto divino que Dios un día hizo con el pueblo de Israel. Lo cierto es que cuando llevan al niño a circuncidar, le quieren colocar el nombre de Zacarías. Pero la madre dice no, el nombre es Juan. Porque Juan fue el nombre que Dios le había revelado también a Zacarías por medio del ángel. Y le piden al papá por señas, porque no olvidemos, Zacarías había quedado mudo y parece que sordo también, porque le tienen que hablar por señas. Y no olvidemos que había quedado mudo porque cuando el ángel le hizo el anuncio de que Isabel tendría un hijo, él prácticamente dudó, porque sabían que no podían tener hijos. Eran estériles, estaban ancianos y había quedado sin poder hablar. Esa fue la señal que Dios incluso le dio a Zacarías. No olvidemos que cuando Zacarías preguntó, y les voy a leer Lucas en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes, cuando Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puede estar yo seguro de esto? Porque yo ya soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Eso le pasó por incrédulo. Eso le pasó por incrédulo.
Se quedó todo el embarazo de Isabel mudo. Yo me imagino qué pasaría si la mujer tuviera el marido mudo por 9 meses. Siempre me imagino qué pasaría. Yo creo que hay más de una que está orando para que ojalá pueda suceder algo así. Pero lo cierto es que Zacarías se queda mudo por 9 meses. Y qué hermoso, cuando escribe en la tablilla Juan, se desata su boca, su lengua, y empieza a alabar a Dios. Esto es hermosísimo, porque nos demuestra cómo cuando nosotros obedecemos el plan de Dios, Dios muestra su poder. Dios manifiesta su poder y su gloria. Cuando escribió Juan, está obedeciendo porque ese fue el nombre que Dios le dio por medio del ángel. Lo está confirmando. Y al obedecer el plan de Dios, Dios muestra su poder y ahora puede hablar. Eso es lo que pasa cuando obedecemos a Dios. Eso es lo que pasa cuando hay obediencia a sus planes, a sus mandatos, a su palabra. Él muestra su poder. Si queremos ver poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, hay que aprender a caminar en obediencia. Y qué hermoso, porque este hombre comienza a alabar a Dios. Lo primero que dijo fue: alabado sea Dios. No peleó con Dios, no le hizo reclamos a Dios. Por el contrario, alaba, bendice, glorifica a Dios. Y todos, por supuesto, estaban admirados, maravillados por todo lo que estaba sucediendo. Porque nada de esto hubiera sucedido sin una intervención divina. Esto era imposible explicar si Dios no lo hubiera hecho. Ojalá también nuestras vidas puedan llevar a otros a maravillarse y a entender lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas. Ojalá nosotros podamos irradiar esa bondad y misericordia de Dios para con nosotros y que nuestras vidas impulsen, lleven a otros de igual forma a maravillarse por ese Dios que también en nuestras vidas ha hecho cosas grandes. Que Isabel y Zacarías nos sirvan de ejemplo. Estos ancianos que nunca dejaron de creer, que nunca dejaron de esperar, que nunca dejaron de orar, aunque habían pasado tantos años de silencio por parte de Dios, pero siempre aferrados a Dios, amándole, sirviéndole, adorándole, orando con perseverancia. Y llegado el tiempo de Dios, nació Juan, el Hijo prometido, aquel que vino a preparar el camino del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te mantenga siempre fiel a Él, porque Él es fiel para con cada uno de nosotros. Y recibe su bendición hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.